Bueno, muy bien. Entonces, muy buenas noches. Este es nuestro último encuentro del semestre. Llevamos ya 5 conferencias virtuales donde más de 1.000 familias normalmente han estado conectadas. Y bueno, ha sido un gusto poder compartir este primer semestre del año estos temas. Hoy tenemos un tema bastante polémico, un tema complejo que, bueno, al ver los inscritos y muchos de ellos conocidos, otros sabiendo de dónde provienen, eh, pues bueno, hay que sesgar el tema para intentar dar la mejor respuesta posible en el corto tiempo que tenemos. Eh, Muchos de ustedes saben que esto hace parte de un trabajo que llevamos haciendo con padres de familia y eso hace que este tema esté particularmente sesgado a la familia, a los intereses que tenemos, bien sea porque queremos prevenir que este tema se vuelva un problema en casa, o si este tema se ha vuelto ya un problema, o sencillamente si tenemos curiosidad, dado el boom que existe en todo el mundo de mover la marihuana como si nada estuviera pasando. Indudablemente cuando la gente habla de marihuana o habla de drogas, pues suelen pensar en adicción. Y no siempre el consumo de una sustancia implica una adicción. El asunto es que hay muchas adicciones que están y que no requieren de una sustancia. Es decir, cuando la gente dice que hay una sustancia como la marihuana y que la misma no genera una dependencia biológica, pues bueno, el Internet tampoco lo genera y tenemos serios problemas con los dispositivos. Tenemos adicciones a nuevas tecnologías que se están volviendo muy, muy serias y con altos costos familiares. Tenemos serios problemas con la comida, serios problemas con los azúcares, que pasan desapercibidos porque ha sido lo normal, porque hemos crecido de esa manera, porque así lo hemos visto. Así es que decir que algo no genera una dependencia biológica no va en detrimento de la gravedad que puede llegar a ser cuando alguien ha desarrollado una adicción, sea una sustancia o sea cualquier cosa. Así es que nuestra preocupación básicamente son los menores de edad. Es decir, no es que no nos preocupe una persona de 40, de 50 o de 60 años que tenga un consumo problemático de marihuana. Lo que pasa es que comparativamente con el daño, comparativamente con el riesgo de adicción, realmente nuestra preocupación son los adolescentes, porque de una u otra forma a veces no suelen acceder al conocimiento que nos permite distinguir que cuando decimos que hemos legalizado la marihuana, no estamos diciendo que la marihuana sea una buena idea, y menos a los 14 o a los 15 años. O que cuando decimos que la marihuana es medicinal, no quiere decir que estemos diciendo que es medicinal, ni que es buena. Lo que estamos diciendo es que tiene componentes que tienen uso medicinal y que efectivamente tienen aportes muy importantes para ciertas áreas, como veremos más adelante. ¿Por qué nos preocupan los menores de edad? Miren, por un lado, básicamente por un tema biológico y por un tema histórico. Es decir, desde hace ya una década que sabemos que el desarrollo del cerebro humano está finalizando a eso de los 21, 22 hasta 23 años, especialmente la corteza prefrontal, que ustedes ven encerradita en un círculo, y que es la que se encarga de la autorregulación, de la toma de decisiones, del temple, si es que la persona tuvo exigencias medioambientales lo suficientemente sólidas como para que se vuelva un adulto a los 23 años. Si lamentablemente no tuvo exigencias medioambientales, pues el cerebro también se va adaptando a las necesidades del entorno y el desarrollo se lentifica. Y seguramente tendremos adultecentes de 28 años, de 29 años. El tema con la marihuana es que, pues en una etapa en la que el cerebro no ha terminado de crecer, la misma, especialmente el tetrahidrocannabinol, el THC, que es lo fuerte en términos del psicoactivo de la marihuana, pues va a acumularse en diferentes zonas del cerebro encargadas del juicio, encargadas del tema sensorial, encargadas del movimiento, así como en la parte del cerebro
digamos que más animal, donde están las emociones o los circuitos de recompensa y de placer, y que bueno, ya hace un tiempo sabemos que el THC se va a acumular especialmente en la grasa del cuerpo. Y bueno, lo que separa una neurona de otra o el cablecito que recubre las conexiones cerebrales, pues es un tema de grasa. Entonces, cuando el cerebro no ha terminado de crecer y nos encontramos con que se acumula la marihuana dentro del cuerpo, porque al acumularse en la grasa, la salida es muy lenta, mientras drogas como la cocaína en 48 horas han salido del cuerpo, motivo por el cual el síndrome de abstinencia es mucho más evidente, mucho más robusto. Con la marihuana nos encontramos que se van a encontrar residuos por semanas e incluso por meses, porque su salida es lenta. Y aunque el efecto pase a la hora y media, continúa dentro del organismo actuando. Entonces, pues bueno, al parecer, diferentes estudios empiezan a mostrar que biológicamente sí hay una afectación, especialmente en temas asociados a las emociones y al procesamiento de la recompensa. No es una sustancia tan inocua, especialmente cuando hoy no hablamos de la marihuana, sino de las marihuanas. Es diferente si fumas la marihuana tradicional, que puede llegar a tener 3, 4, 5% de THC, así consumes sustancias como el creepy, que puede llegar a tener 20% de THC, o diferentes variaciones, o las marihuanas sintéticas que nos están causando tanto daño en términos de problemas mentales. Así es que, bueno, hay un boom muy poderoso en el mundo acerca de la marihuana y eso ha tejido una serie de mitos, mitos que es importante que podamos ver en su dimensión, sin generar alarma donde no lo hay, pero sin dejarnos enceguecer por la publicidad y el marketing que hay detrás, porque esto es un negocio, y es un negocio que ahora es legal, y es un negocio que creo que, bueno, los que están conectados desde Colombia, hoy se aprobó la primera farmacéutica que legalmente en Colombia va a poder producir la marihuana medicinal. Eh, y bueno, ojalá la usen para bien, porque de verdad tiene unos efectos interesantes en la salud. Pero hace poco también se publicaba que el mercado colombiano podía llegar a costar $2.000 millones al año. Entonces, no podemos dejarnos enceguecer por la publicidad ni generar dudas, dar la verdadera dimensión del asunto. Y para eso vamos a revisar algunos de los mitos más frecuentes. Hace poco, con mi compañera de trabajo, Diana Sierra, terminamos de hacer la investigación de Naciones Unidas en Colombia sobre el consumo de marihuana en jóvenes y nos encontramos una cantidad de mitos interesantes que sustentan la baja percepción de riesgo y el ambiente de normalización que se está viviendo, que hace que en un país como Colombia, vamos, por lo menos a nivel universitario, una tercera parte de ellos, el 32%, ha consumido marihuana. Y en términos adolescentes. Veamos el primer mito. El primer mito, y es que dicen los chicos, madre, es que todo el mundo lo hace. Y todo el mundo lo hace porque además es inofensivo. Miren, esto que todo el mundo lo hace no es tan cierto. No es tan cierto. Hay cerca de 250 millones de consumidores de drogas en el planeta, pero estamos hablando de varios miles de millones de personas en el planeta. La mayoría de personas no se drogan. Y esto de que es inofensivo, miren, actualmente la marihuana que se está usando, por lo menos en Colombia, el 40% de la marihuana que se consume es una marihuana llamada creepy que tiene 5 veces más THC. Y eso implica además, pues 5 veces en ciertas cosas el daño. Así es que no es la misma marihuana que pudo haber probado un padre de familia hace 30 años o que pudo haber probado otra persona, porque la marihuana que se consume hoy en día tiene un potencial de daño mucho más serio. Y los efectos, en este momento, hay un cúmulo importante de evidencia en adolescentes acerca de la pérdida de memoria, percepción distorsionada, dificultad de pensamiento, solución de problemas, algunos deterioros cognitivos que después de un par de años siguen permaneciendo. E incluso después de muchos años de consumo, llega a afectarse hasta el coeficiente intelectual, como vamos a ver ahora más adelante. En los jóvenes, en los menores, entre 12 y 17 años,
pues nos encontramos con que hay temas psicológicos mucho más serios y mucho más delicados que en los adultos. 4 veces más depresión, aislamiento social, pensamientos de suicidio, ataques de pánico, depresión. Así es que hay diferencias importantes en términos de si fumo marihuana a los 16 años o si fumo marihuana a los 35 años, sin decir que a los 35 años es una excelente idea empezar a fumar marihuana. La marihuana no genera adicción. Miren, en este momento sabemos que cuando empiezas a fumar marihuana siendo un adulto, 1 de cada 10 llega a desarrollar una adicción. No vamos a exagerar, sabemos que esto funciona de esta manera, pero el tema es que cuando eres adolescente se dobla el porcentaje. Es decir, cuando eres adolescente llegas a tener un 17% de probabilidad de quedarte enganchado. Y entre un 25 y un 50% de los que fuman diariamente, pues van a empezar a tener problemas. Cuando tú empiezas a fumar marihuana en la adolescencia, tienes un riesgo de 2 a 4 veces mucho más grande de presentar síntomas de dependencia durante los siguientes 2 años, comparado con aquellos que comienzan a fumar marihuana en la adultez. Entonces, esto que no es tan adictivo y que algunos lo sustentan diciendo que como no genera cambios serios a nivel biológico, no puede generar dependencia, bueno, ya tenemos claro que hay cosas que no implica el consumo de sustancias y que generan serias dependencias, como la adicción al juego, por ejemplo. La marihuana no es tan perjudicial para la salud como el tabaco. Esos son temas comparativos. Es decir, si decimos la marihuana no es tan peligrosa como probar la heroína, obviamente la marihuana no es tan peligrosa como probar la heroína. Son criterios comparativos, pero el asunto aquí no es cuál es la menos peligrosa, sino cómo en sí misma, en ciertas edades y en cierto contexto, ya es suficiente riesgo. Por eso varias veces he planteado que la peor droga que existe en el planeta es la que a un hijo de uno llegue a gustarle. Sea legal o sea ilegal, la peor droga que existe es la de la que se enamore un hijo de uno. Ahora, esto del tabaco, pues el tabaco por supuesto es pésimo, pésimo, pero no podemos hacer comparaciones irresponsables porque existen diferentes cancerígenos que también hacen parte de la marihuana. Incluso en algunas proporciones puede llegar a ser mayor. Lo que pasa es que algunos dicen que hay ciertos elementos de la marihuana que pueden ayudar en el tema del cáncer, pero aquí no estamos diciendo que los otros 450 químicos que tiene la marihuana sean benéficos para la salud. No son benéficos para la salud. Que tenga componentes como el CBD u otros que ayudan en términos médicos no quiere decir que la marihuana sea inocua. La marihuana da calma, sí, pero bajo efectos del consumo. Es decir, el consumo de marihuana suele descender la experiencia de estrés a la tercera parte, lo que produce una sensación de calma bastante agradable. Sin embargo, el tema es que la marihuana va saliendo del cuerpo y que va disminuyendo la tolerancia al malestar. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente te quita el estrés, pero con el paso del tiempo te hace más sensible al estrés. Algunos hablan de una proporción de 3 a 1 y en el caso de los adolescentes de 4 a 1, lo que quiere decir que tú estás calmado bajo el efecto de la marihuana, pero con el paso del tiempo te haces más susceptible al estrés y entonces ante los pequeños estresores de la vida, ¿qué haces? Pues fumas marihuana de nuevo, de tal forma que obtengas la sensación de alivio o de placer o de tranquilidad. Es una trampa circular. Así es que sí da calma, pero bajo el efecto del consumo. Después suele hacerte más intolerante, suele hacerte más estresable y ahí te haces mucho más vulnerable a seguir fumando marihuana. Bueno, el gran mito de todos, la marihuana es medicinal. Yo creo que es correcto decir que la marihuana tiene unos componentes medicinales. Componentes que tienen usos médicos, por ejemplo, para el manejo de la epilepsia, para ciertas convulsiones, para el manejo del dolor crónico, para abrir el apetito en pacientes que han perdido el apetito, para el manejo de las náuseas en personas que están en este momento en quimioterapia,
bueno, algunos usos tópicos para el manejo del dolor. Es algo antiquísimo. Muchas de las abuelas lo sabían y tomaban la marihuana con alcohol, la mezclaban y hacían ciertas cremas y con esas cremas, bueno, podrían aliviar ciertos dolores. Pero eso está bastante lejano de decir la marihuana es medicinal. El CBD que se utiliza para temas oculares no traba, no droga, se están haciendo gotas. De hecho, algunas marihuanas fumables se les baja el componente psicoactivo al 1%, de tal suerte que no generen el estado de estar drogado y que puedan tener ciertos componentes medicinales. Entonces, a veces es un poco irresponsable decir la marihuana es medicinal. Es mucho más responsable decir la marihuana tiene componentes medicinales que pueden ser muy útiles, porque suena distinto, pero es verdad. Y aunque suene distinto y nos demoremos un poquito, es mejor decir la verdad. La marihuana es difícil de conseguir. Algo que nos pareció interesante en la investigación que hicimos hace poco es que el acceso a la marihuana se ha diversificado. Desde la venta por internet, porque tú por internet puedes crear tu propio cultivo, hasta, bueno, diferentes productos en las tiendas canábicas que hay alrededor de todo el mundo y que te pueden dar todo lo necesario para hacer autocultivo. Eh, Ahora, acceder a la marihuana realmente no es un tema económico. Mucha gente dice, mi hijo no puede fumar marihuana porque yo le doy poco dinero. La marihuana no cuesta nada. Es decir, una gran proporción de los jóvenes obtiene marihuana regalada. Se la regalan sus amigos o sus compañeros de colegio. Se encuentra la creencia que si yo tengo amigos que la cultivan, esto va a ser muchísimo mejor, porque a veces se considera que ofrece ciertas garantías de calidad, porque no está contaminada ni mal almacenada, y eso puede ser cierto en el sentido de no estar mezclada con otras cosas. Pero se ha venido fomentando el autocultivo y eso trae cierta lógica cuando hablamos de adultos. Pero en el caso de los adolescentes es una práctica que termina generando una especie de idolatría que se ha venido generando alrededor de la planta, atribuyéndole una serie de elementos incluso espirituales que a veces no son tan así. Hace poco me decía un adolescente que él estaba cansado de este capitalismo salvaje y que él quería retirarse a la montaña y poder sembrar su marihuana y fumársela porque quería compenetrarse con la naturaleza, porque él había descubierto que él era un renunciante espiritual. Y entonces que él iba a abandonar todas sus posesiones para irse a vivir a la montaña. Y bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿y cuáles son todas esas posesiones que quieres renunciar? ¿Cuál es la carrera que quieres renunciar? ¿Cuál es el contagio del capitalismo que quieres renunciar? ¿Cuáles son todos los bienes malignos que quieres renunciar? Me decía, no he conseguido ninguno. Bueno, pues usted no es un renunciante. Usted lo que está es yéndose a esconder a la montaña, porque renunciante a aquel que ha conseguido todo y decide una ruta espiritual, dejando todo de lado y yendo a seguir su camino. Ese es un renunciante, porque tiene que renunciar. Entonces se convierten en discursos muy interesantes, pero que no son fáciles de sostener, excepto en raras ocasiones. La marihuana la han fumado todas las generaciones y están bien. Esto es bastante discutible. Primero porque la marihuana que se fumó en otras generaciones no es la misma marihuana que se está fumando en este momento. Y en eso hay que hacer una diferencia muy importante. Ahora, esto de que y todos están bien, eso también es bastante discutible. Hace poco leía un estudio que se realizó haciéndole seguimiento a jóvenes desde los 13 hasta los 38 años, evaluando más o menos cada 3 años sus habilidades cognitivas, y lo que se encontró es que la gente que empezó a fumar marihuana en la adolescencia había perdido hasta 6 puntos de coeficiente intelectual. Lo que sucede es que, miren, si usted es un genio de la humanidad, es decir, si usted tiene un coeficiente intelectual de 230, uno de los grandes genios del planeta, y usted fuma marihuana y se le baja a 220, esa vaina no se le nota.
Pero si usted es normalito, así como yo y como otros, y se pone a fumar marihuana con disciplina y con juicio y se le baja 6 puntos, eso sí se le nota. Lo que pasa es que a veces en medio del narcisismo contemporáneo, uno siempre cree que uno es de los grandes genios de la humanidad y que en ese orden de ideas uno es de los que puede fumar y abusar de las cosas y que no le va a pasar ningún tipo de factura. Hay N referencias científicas, no quisiera quedarme todo el tiempo hablando de las investigaciones, pero hay algunas que me llamaron mucho la atención. Una del 2013, porque lo que hizo fue reunir más de 100 investigaciones que utilizaron imágenes cerebrales para poder explorar los efectos que tiene la marihuana en la estructura y funcionamiento del cerebro. De esas 100 investigaciones, cerca de la mitad pudieron utilizarse para el estudio porque tenían las mismas metodologías y eran comparables, y eso logró determinar que el uso de marihuana estaba relacionado con alteraciones de capacidades cognitivas y que el uso crónico alteraría el funcionamiento y además la estructura, porque bueno, el funcionamiento digamos que ahí se recuperará, pero la estructura implica un asunto mucho más complicado, especialmente en edades donde el cerebro no ha terminado de crecer. En el 2012, otro grupo de investigación con más de 1,000 personas que tuvieron un seguimiento interesante porque fue desde su nacimiento hasta los 38 años. Y lo que sucedió allí es que aquellos que tenían un consumo recurrente de marihuana tenían déficits neuropsicológicos generalizados en diferentes ámbitos. Y esto, digamos que lo interesante es que muchas veces pensamos y creímos que el asunto de la marihuana afecta a los que tienen cierta predisposición. Durante mucho tiempo se decía que los que tenían antecedentes, por ejemplo, de esquizofrenia en la familia, la marihuana podría abrir esto para que se manifestara. Y eso es cierto, no en un porcentaje tan alto, pero es cierto. El asunto es que esta investigación encontró que con independencia de si existía predisposición o no, por lo menos en términos de competencias cognitivas, de temas neuropsicológicos, con independencia de si había predisposición o no, habían serios daños. Las condiciones neuropsicológicas después de un tiempo no se recuperaban. Mucha gente ha fumado marihuana y después de unos años vuelve a tener un funcionamiento. Pero si tú estás a los 15 años o estás a los 19 años en un periodo donde necesitas aprender mucho, bueno, precisamente no es esa la época para tener 1, 2 o 3 años con dificultades neuropsicológicas. Todo lo contrario. Otro estudio interesante, les mencionaba hace un momento, entre los 13 años y los 38, tomando mediciones a los 18, 21, 26, 32 y 38 años. Aquí lo que se encontró es la pérdida del coeficiente intelectual y el deterioro cognitivo y neurológico, especialmente en aquellos consumidores que empezaron a hacerlo de forma temprana. Es decir, el asunto es, entre más temprano el consumo y entre más intenso sea, es más pronunciada la afectación. ¿Cuáles son entonces nuestras metas? Tenemos meta 1 y meta 2. Quiero hacer un comentario antes de continuar. He visto que han estado colocando algunas preguntas en el chat. En unos 15, 20 minutos vamos a abrir el espacio para responder muchas de estas preguntas. Solamente les anticipo uno. Esta conferencia está quedando grabada para que la reciban ustedes en su email, donde se inscribieron. También va a estar colgada en mi página web, de tal forma que ustedes la puedan compartir con las personas que consideren que les puede ser útil, aquellos familiares que no pudieron estar, o adultos que requieran de esta información. ¿Cuáles son nuestras metas en términos preventivos? Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos? Algunos de ustedes me conocen de diferentes áreas, pero gran parte de mi trabajo se ha centrado en los últimos 20 años en el tratamiento de adicciones. Y desde ahí, después generamos un centro de prevención en el colectivo Aquí Ahora, que se vuelve un centro muy importante y hoy en día está vinculando en programas preventivos en Colombia cerca de 160,000 personas y ya tiene presencia en 4 países. Y tenemos una postura clara, y es que en términos de marihuana
nuestra meta número uno es evitar el contacto inicial en los adolescentes. Tenemos que evitar que consuman marihuana. Ya los adultos tomarán sus propias decisiones, pero nuestro foco central es que los adolescentes no consuman marihuana. Para nosotros los adultos no es un tema de 18 años. Creo que un adulto requiere, ni siquiera su cerebro ha terminado de desarrollarse a los 18 años. Pero aparte de esa meta, tenemos que considerar que efectivamente hay muchos adolescentes que ya han empezado a consumir marihuana. Y, y que cuando ya han empezado a consumir marihuana, pues nuestra meta número dos es que podamos disminuir o eliminar la frecuencia e intensidad. Algunos seguramente van a requerir tratamiento, otros no van a requerir tratamiento, pero básicamente estas son nuestras dos metas. ¿Cuál es el modelo de disminución de riesgo de consumo? Parte de lo que hemos encontrado es que los adolescentes están probando la marihuana básicamente, por un lado, por la curiosidad asociada a la diversión y a la búsqueda de placer, y en algunos casos para la presión de grupo, especialmente en los más jóvenes, no en los adolescentes cercanos a la adultez, sino en los adolescentes más jóvenes con la presión de grupo. La presión de grupo se ha transformado de una manera importante, es decir, esa época en donde te presionaban y te decían, si no fumas marihuana te vamos a golpear, eso sucede prácticamente en las películas. En la vida real la presión de grupo no se está presentando de esa manera. La presión de grupo tiene que ver más con que, imagínense ustedes, vamos en el carro, todos van fumando marihuana menos yo, cuentan un chiste, todos se ríen y yo no lo entiendo. Esa es una presión de grupo indirecta. La presión de grupo en donde yo quiero estar conectado con el grupo. Entonces, básicamente, en un modelo de conducta de riesgo, a mayor curiosidad y mayor presión de grupo, asociado esto a una baja percepción de riesgo y un bajo nivel de influencias normativas, pues nos encontramos entonces con que la probabilidad de ejecutar una conducta de consumo es muchísimo más alta. ¿Cuáles son las sugerencias que como padres de familia y como adultos debemos tener frente a este tema? Lo primero es que hay que tener en cuenta que nuestra actitud hacia la sustancia influye para bien o para mal en la percepción que se tiene de la misma. Es decir, los adultos que suelen ser permisivos con el consumo de la sustancia porque juzgan desde su experiencia, es decir, consideran que probar es una experiencia que hay que vivir, consideran que estamos en otra época y que entonces no pasa nada, o porque ellos mismos lo hicieron, entonces creen que a su hijo le va a ir igual de bien o igual de regular, no lo sabemos. Pero lamentablemente no lo sabemos, no sabemos si realmente lo va a poder manejar o no lo va a poder manejar, y nuestra labor consiste en dar las mejores condiciones posibles. Entonces, las actitudes permisivas frente al consumo de marihuana suelen estar asociadas a un mayor consumo en la adolescencia. No es una reflexión. Técnicamente está medido y está medido en todas partes del mundo. La percepción de riesgo tiene directa asociación con el consumo de marihuana. No se deje seducir ni engañar con todo lo que se está diciendo acerca de lo inofensiva de la marihuana. Miren, si usted estuviera enamorado, muy enamorado de alguien, y su mamá le dijera, esa niña no te conviene, pues tú le vas a defender y tú le vas a decir, ¿por qué no? Y entonces tú le dices por A, por B, por C. Y entonces él te dice, sí, pero tú no sabes E, F, J y H. ¿Por qué estás enamorado? Tú defiendes algo con la fiereza de lo que cuidas. Entre más tú defiendes algo, más aferrado estás a ese algo. Entre más libertad has perdido frente a algo, más lo vas a defender. Y argumentos hay un montón, miles de argumentos. Si la guerra fuera por quién tiene la razón, pues el asunto sería muy complicado. Pero el asunto no es de quién ha leído más papers científicos. El asunto no es de qué ha dicho el doctor Google o qué ha dicho el movimiento que busca la legalización de la marihuana medicinal, porque ese es un movimiento que tiene un sustento científico importante,
pero están centrados en un tema medicinal. Eh, Seguramente vamos a encontrar una serie de investigaciones que hablan de los beneficios de la marihuana y no vamos a tapar el sol con un dedo. Lo que pasa es que no podemos decir los beneficios de la marihuana. Lo que podemos decir son los beneficios del CBD, de la marihuana, o de los componentes que realmente tienen un impacto importante, ¿no? Así es que no nos podemos dejar seducir ni engañar con todo lo que se vende acerca de lo inofensivo de la marihuana. No estoy diciendo con esto que la marihuana sea como el fentanil o como la heroína. No estoy diciendo eso, ¿no? El tema es que en la educación no estamos nosotros centrados en buscar el menor daño posible. Todo lo contrario, estamos buscando el mayor bien posible. Y a veces nos lo plantean de esa manera. Nos dicen, pero ¿cuál es el problema si la marihuana hace menos daño que el alcohol? O la marihuana hace menos daño que el cigarrillo, o la marihuana hace menos daño. Son puros criterios comparativos. Y nuestra opción como padres y como educadores no es decir, bueno, pues como es lo que menos daño, no. Es que no se trata de lo que menos daño haga, se trata de lo que más bien construya. Y esa es una diferencia radical. Entre más normal se vea en casa, más riesgo de consumirla. Ahora, si usted, padre de familia, tuvo problemas de adicción y sus hijos lo vivieron y sus familiares lo vieron de cerca, hable de frente del tema, porque fue visible, porque estuvo ahí. Sin embargo, tenga en cuenta que haya tenido usted problemas de adicción o usted no haya tenido problemas de adicción, hay cosas que hacen parte de su intimidad y nosotros debemos tener cuidado en las autorrevelaciones. A veces los jóvenes a los 12, 13 años nos preguntan cosas que hacen parte de nuestra intimidad y no tenemos por qué estar diciéndoles todas nuestras experiencias y todos nuestros aprendizajes, porque no necesariamente lo que aprendimos nosotros va a ser lo que aprendan ellos. Exprese de manera explícita su rechazo hacia el consumo de marihuana por parte de sus hijos. De hecho, manifiésteles que espera que no asuman ese riesgo. ¿Es posible que algún día un hijo asuma ese riesgo y pruebe la marihuana? Sí, es posible. ¿Es posible que no trascienda y se quede en una simple probada? Sí, es posible que no trascienda y se quede en una simple probada. Pero no lo sabemos. No sabemos si va a ser así. Y nuestra función no es andar jugando la ruleta rusa. Tenemos que intentar prever las mejores opciones. Manifiéstele a su hijo su orgullo por tener hijos que saben manejar la presencia de este tema sin tener que, entre comillas, caer en la tentación. Porque marihuana hay en todas partes. Es decir, en todos los colegios hay marihuana, en todas las ciudades hay marihuana. En realidad, el nivel de difusión, basta pedirla por teléfono para que te la lleven a la casa. Así es que es muy difícil aislar a los jóvenes totalmente de un contexto en donde tanto en las películas como en la televisión, como en los anuncios de la prensa, estamos bombardeados de información de marihuana. Así es que debemos reconocer que es una sensación de orgullo tener hijos que saben manejar la presencia de este tema, o de todos los temas en general, ¿no? La sensación de orgullo suele estar asociada a un factor de protección importante. Cuando yo sé que las figuras más significativas para mí, cuando hay un buen vínculo, por supuesto, se sienten orgullosos de mi autorregulación y de mi manejo, eso termina potencializándose. Ahora, si el consumo se ha dado de forma experimental o de forma problemática, les decía hace un momento que llevamos cerca de 20 años en el colectivo Aquí Ahora trabajando el tema de la adicción a drogas y hemos tenido el privilegio, pero también algo muy fuerte y es tener un centro exclusivo para adolescentes y un centro exclusivo para adultos, tenerlos separados. Y eso nos ha permitido ver casi de forma natural las pautas a adolescentes con el consumo de marihuana y poder encontrar y saber hasta dónde pues nos encontramos con estragos muy delicados y hasta dónde hay problemas psicológicos, en donde hay consumo de marihuana, pero termina siendo más grave el problema psicológico.
¿Qué sabemos o qué estamos viendo desde hace un tiempo y también que hemos encontrado en la investigación? Normalmente las pruebas de marihuana suelen darse entre los 9 y los 19 años. En Colombia, bueno, se han dado diferentes estudios, pero digamos que en el mundo normalmente este es el rango donde suele haber prueba de marihuana. Eh, Lamentablemente, ahora estamos viendo que las primeras experiencias suelen darse con amigos y con familiares, que es lo que nos ha llamado un poco la atención. Hoy sabemos que los factores que más influyen en el inicio suele estar en contextos, estar o habitar en contextos de normalización y también la asociación tan poderosa que hay entre fumar marihuana como una manera de divertirse. Tanto para hombres como para mujeres sigue siendo el factor determinante en el consumo de marihuana la curiosidad. El mantenimiento durante los primeros años del consumo parece estar asociado básicamente a temas asociados a la diversión y la distracción, pero también hemos encontrado que en muchos jóvenes funciona como una manera de manejar la ansiedad o el estrés. Es decir, tendríamos dos grandes elementos que favorecen que se mantenga en el tiempo el consumo de marihuana. Por un lado, la sensación de tranquilidad o la sensación de distensión del malestar que se produce cuando se consume la sustancia, y por otro lado, la exacerbación de ciertos sentidos que terminan siendo asociados a una mayor diversión o a poder distraerse. Los medios para el consumo, bueno, suelen ser diversos, es decir, toda la parafernalia, y hay un mercado gigantesco alrededor del consumo de marihuana. Por un lado están las pipas artesanales, como muchas de estas que ven en la fotografía. Algunas son hechas por ellos mismos, otras son compradas en los mercados, que en algunos lugares son mercados de las pulgas, en otros lugares son mercados artesanales. Existen los papelillos para poder envolver los cigarrillos, que digamos que normalmente solían utilizarse para envolver cigarrillos de tabaco. Sin embargo, en la mayoría de nuestros países latinos, en Colombia particularmente, esos papelitos, llamados en el argot cueros, o si soy muy play papers o blondes, son papeles que se están usando para fumar marihuana, porque no tenemos la cultura de armar cigarrillos de tabaco. Esos papelitos para armar los cigarrillos, pues los pueden comprar en todos los paños de los hippies o en los mercados artesanales. Hay diferentes, miren, la creatividad para fumar marihuana es la que quieran. Algunos lo hacen con frutas, abren huecos en diferentes frutas, meten los cigarrillos de marihuana dentro de las frutas, se fuman la marihuana, el aceite que bota la marihuana queda impregnada en la fruta y se comen la fruta después. La marihuana comida, pues bueno, eso siempre ha existido, con brownies o con galletas o en tortas de marihuana. Hay algunas diferencias según la vía de administración, que creo que vale la pena muy brevemente sintetizarlas. La diferencia fuerte entre fumar y comer marihuana está en el tiempo que dura para iniciar el efecto y el tiempo que permanece el efecto. Cuando te comes la marihuana, el efecto va a empezar mucho más tarde y va a durar mucho más en el tiempo. El problema es que no sabes cuánta marihuana consumiste. La puedes pasar bien mal porque no tienes control sobre la cantidad de la dosis ni cómo lo manejas. A los 3 minutos, cuando la fumas, vas a empezar a sentir cierto aumento de la temperatura corporal. Va a haber durante unos 15 minutos una serie de síntomas como los párpados van a inflamarse proporcional a la cantidad de marihuana que fumaste, la saliva va a dejar de producirse y entonces tu lengua se pega al paladar al hablar, te trabas al hablar, de ahí viene el concepto de está trabado. Después va a venir una meseta de unos 40 minutos aproximadamente en donde pueden existir ciertas sensaciones de bienestar, aunque algunos jóvenes también reportan pánico y angustia. Las experiencias no siempre son las mismas. Y después un periodo de descenso en donde vas a tener
mucho sueño, bueno, somnolencia, pereza, y el efecto va a desaparecer después. Eh, el consumo de marihuana pues no suele ser visto en ese momento por muchos jóvenes como un riesgo. Creo que los jóvenes lo asocian más a la manera de hacerlo, es decir, les parece mucho más riesgoso fumar en cigarrillo que fumar en un vaporizador, porque el tema de la combustión hace más daño biológico. Y es cierto, es decir, hago referencias a que la percepción de riesgo del consumo de marihuana se ha venido para el piso, para el suelo, y efectivamente, aunque no tengo certeza técnica para decirlo, estoy casi seguro que tiene que ver con toda la publicidad y todo el boom mediático que se ha dado, que lo hacen ver como si aquí no estuviera pasando nada. ¿Qué podemos hacer o qué hacer como padres? Mire, si su hijo está fumando marihuana, lo primero es que no oculte este tema. No le oculte el tema a su pareja. Ese es un tema que deben abordar juntos. No lo oculte. Algunos padres sienten vergüenza que su hijo esté fumando marihuana. Y hoy en día no es ni la primera familia ni la última en donde esto ha pasado, y esto va a seguir pasando, y hoy no se considera como un tema de segunda clase. A veces los papás creen que si un hijo probó la marihuana es porque ellos necesariamente fracasaron como padres, o que ellos hicieron algo muy mal, o que ellos son unas malas personas. Y no, miren, hemos tenido en nuestro internado para adolescentes, hemos tenido padres de familia amorosísimos, presentes, cercanos, y a pesar de eso nos encontramos con que sus hijos han estado consumiendo marihuana. Por supuesto, no es la norma. Lo normal es encontrar padres que tienen ciertas dificultades, pero hay muchas familias que no presentan dificultades disfuncionales y aparece el consumo de marihuana. En los 70 hubo una investigación muy interesante en la Facultad de Medicina de Harvard, en donde decían una afirmación categórica. Decían: señores, la familia no es la causa de la adicción. La familia puede convertirse en un impedimento para la recuperación, por supuesto. Y ese impedimento tiene que ver con que ocultamos el tema por vergüenza o por la reacción de nuestra pareja. Por favor, evite buscar culpables, no se desgaste. A veces cuando uno se siente fracasado como padre o equivocado, uno quiere quitarse ese malestar y entonces mira a ver en qué se equivocó la esposa, si la esposa le dedicó el tiempo que era, o si el papá es culpable por ser tan distante, o si fue porque nos separamos, y termina armándose un rollo mucho más grande que la marihuana, cuando en realidad no podemos perder tiempo buscando culpables. Tenemos que ser pragmáticos, y que un hijo fume marihuana no necesariamente es el fin de la vida, a menos que esto se le complique y se le puede convertir en un tema muy grave. Así es que no podemos perder tiempo buscando a quién señalar. Ni el colegio, ni la mamá, ni el papá, ni el vecinito. Vamos a solucionarlo. No se desespere. Miren, no se desespere. Generalmente esto suele manejarse y suele salir bien, a menos que no se haga lo que hay que hacer, y esto puede terminar muy mal. Si bien esto es un riesgo, no necesariamente nos enfrentamos a una adicción. Ahora, tenga en cuenta que en la adolescencia lo más grave no es la adicción. Miren, encontrar un adolescente adicto no es tan fácil. No es tan fácil. Por lo menos en Colombia, donde tenemos consumos más problemáticos, es entre los 18 y los 24 años. El tema es que si tienes 15 años, puede que no tengas una adicción, pero el simple consumo esporádico por la edad te está haciendo mucho daño. Así es que, si bien esto es un riesgo, no necesariamente nos enfrentamos a una adicción, pero el tema aquí preocupante no es la adicción, es el consumo. Solicite una buena evaluación profesional. Mire, puede que no siempre sea un tema grave, pero si lo es, no pierda tiempo negándolo. Y solicite una buena evaluación. Hay personas para quienes el consumo de una sustancia implica adicción, y no necesariamente. Hay personas que han consumido pocas veces, pero sus problemas psicológicos son tan fuertes que es posible que requieran de un internamiento. Hay personas que han consumido 10, 20, 25 veces
y no necesariamente requieren de un internamiento. Entonces hay que exigir opciones justificadas y hacer lo que técnicamente a hoy sabemos que es lo que hay que hacer. Hable el tema de frente, no posponga el asunto. Si usted de entrada tiene miedo que su adolescente se ponga bravo, las cosas ya van muy mal. Tal vez ese miedo que usted tiene sea muchísimo más grave que la marihuana. Si usted tiene miedo de romper el buen vínculo con su hijo, porque usted le va a hablar acerca de su desacuerdo de fumar marihuana, tenga la seguridad que ese miedo es mucho más grave que el consumo de marihuana. Cuando los papás le tienen miedo a los hijos, las cosas suelen ir muy mal y suelen terminar muy mal. No posponga el tema. El miedo hace muchísimo daño. Si un adolescente prefiere irse de la casa que dejar de fumar marihuana, si un adolescente prefiere fumar marihuana por encima del vínculo con sus padres, tenga la seguridad que ese adolescente está muy enamorado de la marihuana y que tal vez no sea un simple consumo. Evite generalizar su experiencia personal con las drogas. Si usted, papá, fumó marihuana alguna vez, o si están en esas familias donde hay un tío marihuanero que además de eso es exitoso, entonces decimos, bueno, pero pues no es tan grave porque está el tío Juaco y el tío Juaco es presidente de una multinacional y toda la vida ha sido marihuanero. Miren, si nos comparamos por los casos entre comillas exitosos, tendríamos que pensar en dos cosas. ¿Qué es el éxito? El éxito es ser el presidente, el éxito es el dinero. ¿Por qué no le preguntamos a la esposa del presidente de esa multinacional a ver qué tan felices son? O preguntémosle a los hijos qué tan buen vínculo hay. O miremos qué tanto estrés hay, qué tan intolerante es la persona si sea exitosa. De pronto y sí, pero muy probablemente no. Ahora, hay genios de la humanidad que han fumado marihuana. Porque como les decía hace un momento, a ti se te puede bajar el coeficiente intelectual 6 puntos. Pero si tú eres un genio de la humanidad y fumas marihuana, pues no se te nota. El tema es que si eres normalito, sí se te va a notar. Busque ayuda donde debe hacerlo. A veces decimos, no, pues yo voy a buscar marihuana, eh, voy a buscar asesoría, voy a buscar ayuda con el tío Jacinto que tiene mucha experiencia. Sí, pero la experiencia del tío Jacinto no necesariamente se generaliza. O decimos, bueno, yo voy a buscar ayuda entonces con Pablo, que Pablo dejó las drogas. Y bueno, es muy loable, maravilloso, eh, pero no necesariamente implica el conocimiento suficiente para hacer un buen diagnóstico, especialmente cuando el diagnóstico no se centra exclusivamente en la adicción, en donde seguramente algunas personas con experiencia en la adicción podrían ver cuando las cosas van bien o no van bien. Este último punto es importantísimo. Mire, no se desgaste en el juego de los argumentos y las recopilaciones científicas. De verdad, después de 20 años de estar trabajando con jóvenes que se han emproblemado con la marihuana, algunos han hecho serios compendios, casi tesis doctorales. Se han leído todos los libros, se han leído todos los artículos científicos en inglés, en italiano, han visto los centros de investigación en Israel, que son muy avanzados en la marihuana. Pero, papás, tener una razón no significa tener la razón. El tema aquí no es de argumentos. Muchos adolescentes me dicen, pero mira, la marihuana es medicinal y la marihuana tal cosa y los indígenas tal otra y el alcohol tal cosa. Aquí no nos importan los argumentos. ¿Sabe qué nos importa? Nos importa qué tan libre eres. Perfecto. ¿Te parece que la marihuana es lo mejor? Pero ¿qué tan libre eres? Es decir, para disfrutar una buena película de cine te toca fumarte un porro, porque si no, no puedes reír. Pues se prostituyó la libertad. Para comerte un buen plan de comida, una buena cena y disfrutar los alimentos, te toca fumarte un porro, pues vendiste la libertad. No puedes tener sexo sin fumarte un porro porque no lo disfrutas, pues vendiste la libertad. Chévere, chévere todos los argumentos, chévere todos los papers. Hasta de pronto es verdad, pero el asunto, cuando tenemos a alguien que tiene un consumo de marihuana, la pregunta es, ¿qué tan libre eres? Así es que no se desgaste con argumentos y recopilaciones científicas. No estar de acuerdo como padre también es un argumento de peso. También vale.
Pues bien, corrí de tal forma que pudiéramos tener estos 10, 15 minuticos antes de que se nos cierre el aula para poder responder algunas de las inquietudes que ya han empezado a aparecer dentro del chat. Eh, Igual que las conferencias anteriores, de manera anticipada, les pido excusas a todos los que han preguntado si no alcanzo a resolver todas las preguntas, porque normalmente pues llegan decenas y decenas de preguntas, así es que lo que suelo hacer es intentar integrar algunas que no hayan sido claras a lo largo de la exposición y poder responder la mayor cantidad de posibles preguntas. En la página web que ustedes ven de www.efremmartinezortiz.com, en unos días, yo creo que esta misma semana, van a poder encontrar la conferencia colgada en el link de YouTube para que puedan hacerla útil y de esa manera compartirla con quienes ustedes consideren. Bueno, vamos entonces a empezar a responder algunas de las preguntas. Bueno, hay alguna pregunta que se repite varias veces y que tiene que ver con que si la marihuana medicinal podría llegar a causar algún tipo de dependencia. Mira, si son las gotas que ya existen en el mundo con los extractos medicinales de la marihuana, o si son algunas de las cremas que se utilizan, bueno, la posibilidad de dependencia es inexistente, ¿no? Si se habla de la marihuana medicinal, pero la que se fuma y no el medicamento con base en la marihuana, por supuesto que tiene el mismo nivel de dependencia que mencionamos hace algún momento y que dependiendo de la edad se va a multiplicar. Pero los medicamentos que se hacen a partir de la marihuana no drogan. La mayoría de ellos, bien hechos, extraen los componentes medicinales de la marihuana y les dan un uso médico que puede ser importante. Entonces, no necesariamente esto va a generar algún tipo de problema. ¿Qué sucede cuando alguno de los padres es un marihuanero fuerte y los hijos están entrando a la adolescencia y se empiezan a dar cuenta y lo huelen y lo intuyen y lo saben? Mira, cuando uno de los padres tiene un problema de adicción a la marihuana, los hijos no suelen ser tontos, los hijos se van a dar cuenta. En la mayoría de los casos se van a dar cuenta. Así es que hay que hablar de frente del tema, porque pues es un tema muy notorio y hay que asumirlo como una dificultad que experimenta un miembro de la familia. Esto no quiere decir que el padre de familia por ello tenga que perder su rol como padre de familia o tenga que perder la autoridad como padre de familia, porque el hecho que sea marihuanero no quiere decir que en todas las áreas de la vida no quiera cosas buenas para su hijo, ¿no? Tiene una dificultad que ojalá la resuelva y no implica que acepte que su hijo de 14 años fume marihuana. Obviamente, es mucho más fácil si tiene papás que no consumen drogas, que planteen a sus hijos la exigencia de no consumir drogas. La moral se ve un poco golpeada, pero no se ve eliminada. Muchos padres de familia le dicen a sus hijos, por ejemplo, en el tema del tabaco, le dicen, mira, yo no quiero que tú fumes. Y los hijos dicen, bueno, pero tú sí fumas. ¿Cómo me puedes decir? ¿Qué autoridad moral tienes? Y un padre de familia les dice, yo tengo autoridad moral, porque yo sé qué significa estar enganchado a esta sustancia, porque yo noto las cosas que me ha hecho y por eso precisamente es que no quiero que te pase lo mismo. Si un papá o una mamá, como dice la pregunta, es un marihuanero fuerte, pues ese padre y esa madre que tiene esa afición, bien sea una adicción o lo que sea, debe considerar que la edad es un factor determinante en sus hijos. Así es que así usted consuma drogas, si su hijo tiene 14, 15 años, 16 años, cero posibilidad que consuma. Un adolescente que fume cigarrillo podría estar en mayor riesgo de fumar marihuana. Pues mira, no podríamos decir que el riesgo es causal en el sentido que aquellos jóvenes que fuman cigarrillo van a terminar fumando marihuana.
Lo que sí es cierto es que en términos de percepción de riesgo, primero está el cigarrillo y el alcohol y después está la marihuana. En la medida que tú rompes un límite en la percepción de riesgo, los siguientes límites te quedan mucho más cerca. Y en ese orden de ideas, el cuidado de la salud, en términos de ya estar haciendo algo que desestima mi cuidado, puede implicar estar mucho más cerca o tener un mayor riesgo de fumar marihuana. Normalmente en las investigaciones de transiciones de consumo logra verse que los adolescentes que fuman cigarrillo tienen un mayor riesgo de fumar marihuana. Bien, hay una pregunta que dice, ¿qué tan grave puede ser el consumo esporádico de marihuana para un adicto a sustancias más fuertes, pero que se encuentra en abstención de estas sustancias fuertes? Bueno, esa es una pregunta sumamente polémica, porque en algunos casos se dice, bueno, ya no consume heroína, pero maneja la ansiedad fumando marihuana. O ya no fuma bazuco y se quita el estrés fumando marihuana. El asunto no es tan concluyente. Efectivamente, la marihuana va a hacer que se descienda la experiencia de estrés y de ansiedad y digamos que en cierta medida el craving por otras drogas podría ser distinto. Pero a mediano plazo, el consumo de marihuana te hace más susceptible al estrés y por ende más susceptible a la recaída. Entonces, no es una medida que en mi consideración sea sostenible a mediano y largo plazo. Bueno, una pregunta también compleja y es ¿qué diferencia podría haber entre consumo y adicción? Yo creo que hay una manera muy sencilla de plantearlo y es el tema de la libertad. La adicción viene del adictus, que eran hombres que en la antigua Grecia vendían su cuerpo convirtiéndose en esclavos para saldar sus deudas. Desde esa perspectiva, en la medida que la persona vaya asociando el consumo de marihuana con ciertas actividades y no pueda entonces realizar dichas actividades sin consumir marihuana, en la medida que vaya perdiendo la responsabilidad frente a ciertas acciones, en la medida que no pueda manejar su propio malestar o su propia ansiedad y requiera de la sustancia. Es decir, en últimas, en la medida que vaya perdiendo libertad, estamos hablando de una adicción, ¿no? Es una medida que no es tan 100% objetiva, porque varían las pautas de consumo, pero es una buena medida para determinarlo. Bien, ¿cómo convencer a un hijo de 20 años para dejar el consumo y buscar ayuda? Si ya estuvo interno y fracasó. Pues bueno, el asunto va a sonar un poco crudo, pero si yo decido a los 20 años eh, hacer de mi vida A, B o C, pues debo responder por mis actos. Si yo decido que lo mío es consumir marihuana y que lo mío es ser carpintero y que lo mío es andar por esta orilla o por la otra, pues de manera coherente también tengo que responder por mi vida. Ahora, si yo tengo 20, 22 años y consumo marihuana, pero quiero fumármela con la plata de mi mamá, y consumo marihuana y no respondo en la universidad, y quiero que mis papás me sigan pagando la universidad, quiero que además me sigan sosteniendo, pues el asunto ya no combina, ¿no? Para exigir hay que dar, y bueno, en ese sentido, creo que a veces cuando la gente hace un proceso de internado y fracasa, no necesariamente fracasa, sino que hace parte de un camino en donde se necesitan a veces diferentes ayudas y cada internado va aportando, aunque por supuesto también hay que revisar qué clase de internado, porque pues efectivamente hay lugares donde la gente sale peor de como entró. Bien, vamos con las últimas dos preguntas. En los exámenes cuantitativos de consumo de sustancias, cuando hay positivos, implica que el paciente está activamente consumiendo. Mira, como mencionas en la pregunta, en el caso de la cocaína, si sale un positivo, seguramente es porque los últimos días ha estado consumiendo. Y eso podría ser un indicador que
que el consumo está siendo mucho más frecuente de lo que se cree. En el caso de la marihuana, el consumo puede detectarse incluso semanas después. Entonces, lo que nos va a dar el indicador de cuánta marihuana está consumiendo o la gravedad del problema es la cantidad de marihuana que surja en el estado cuantitativo. Por debajo de 50 se considera que no hay consumo, por encima de 50 ha habido consumo reciente, pero podemos encontrar consumos de 500, 600. Bien, en el link de la página están colgadas todas las conferencias dadas hasta ahora, sí, correcto. Y leen, ahí puedes encontrar todas las conferencias. ¿Cómo puedo saber si mi hijo consume marihuana? Veámosla rápidamente. Mira, si tú encuentras utensilios como pipas, papeles de envoltura para fumar marihuana, o si encuentras marihuana, o si encuentras gotas para los ojos, generalmente oftalmotisol, Blusul, Vicina, que se utilizan para que los ojos no se pongan rojos. Si encuentras cambios abruptos como exceso de somnolencia o ataques de hambre inesperada, todo esto unido a los anteriores elementos, porque si hablamos de un adolescente que le dan ataques de hambre inesperada, hablamos de un adolescente normal. Si hablamos de un adolescente que le dé sueño, pues es un adolescente normal. Pero si además le encuentras gotas o papelitos para envolver, pues efectivamente estamos hablando de un adolescente que está fumando marihuana, muy seguramente. ¿Qué hacer con los adolescentes que se exponen al riesgo al ingresar a la universidad? Miren, los 18 años no son necesariamente la edad de la adultez. La adultez tiene que ver, como dice un amigo mío, con la capacidad de procrear y hacerse cargo de sus crías, con la posibilidad de asumirse. Y no necesariamente a los 18 años la gente está en esa posibilidad. Están en transición, por supuesto, claro que sí. Y digamos que es menos riesgoso que alguien pruebe la marihuana a los 19 a que la pruebe a los 16 o a que la pruebe a los 12, aunque efectivamente sigue constituyéndose en un riesgo, ¿no? Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Me dicen acá que tenemos espacio para una pregunta más. Eh, bueno, una de las que no se haya dicho. Ok. Bueno, hay varios puntos, hay varias preguntas que es la misma pregunta, y es, ¿qué tan útil puede ser ver esta conferencia con los hijos? Mira, yo creo que hay muchos elementos de esta conferencia que pueden ser útiles para los hijos. Lo que pasa es que tenemos que contextualizarlo y en ese sentido, lo que es más útil para los hijos no es que un especialista externo te diga qué es lo que tienes que hacer. Lo que es más útil para los hijos no es que los papás hagan cosas que porque un especialista se los dijo. No, no, lo más útil para los hijos es una postura clara y explícita acerca de lo que aceptamos y no aceptamos en casa. Si hemos hecho esa tarea y vemos esta conferencia manteniendo esa postura, seguramente va a hacer aportes. Y si tenemos en cuenta que el tema de los argumentos no es, no es necesariamente lo que prima. Tener una razón no significa tener la razón. Recuerden que un argumento válido es no quiero que lo hagas. Ese también es un argumento válido. Bueno, en el otro chat, no vi, había otro chat con preguntas. Dice, si un joven que consume diariamente está empezando a tener taquicardia y mareo cuando lo consume, podemos pensar que ya hay adicción, lleva un año de consumo. Mira, lo primero que hay que pensar no es que necesariamente haya una adicción. Lo que le está pasando a este joven es que le están empezando a dar ataques de pánico, muy seguramente. Y seguramente nos enfrentamos a un joven que tiene un problema de ansiedad y al consumir marihuana, pues esto le está generando algunas cosas delicadas. Un año de consumo es suficiente para generar la adicción. En algunas personas sí, en otras no. Pero lo que le está sucediendo a este joven, que le da taquicardia y mareo, muy seguramente es que le está dando ataques de pánico. Y esta es una persona que no debe consumir marihuana, pero que además debe resolver su problema de ansiedad, porque así no fume marihuana, le va a traer
diferentes problemas. ¿Las intervenciones terapéuticas para el consumidor son individuales o toca intervenir la familia o grupo primario? Bueno, esta pregunta es fundamental. Miren, si es un adolescente y el programa de tratamiento no vincula a la familia, la probabilidad de éxito de ese programa es bastante baja. Ahora, vincular a la familia no implica tener grupos para quejarse o no implica simples conferencias. Estamos hablando de terapia familiar, es decir, de modificaciones en la estructura de la familia, en el manejo de la autoridad, en el manejo de la comunicación, en la manera como tenemos los vínculos. Si no es así, la probabilidad de éxito del tratamiento es bastante pobre. De hecho, por ejemplo, nosotros no recibimos a adolescentes si la familia no se compromete a asistir 3 veces por semana durante los 3 meses y medio que dura el tratamiento. Bien, bueno, hay otra pregunta acá acerca de qué tan buenas son las charlas de exadictos para adolescentes. Mira, si son adolescentes con consumo de drogas, las charlas de exadictos pueden ser bastante útiles porque impactan, porque generan una conexión importante y porque les ayudan a comprender cosas que les está pasando. Pero si estamos hablando de adolescentes que no tienen consumo de drogas, las charlas con exadictos son contraproducentes. Seguramente algunos exadictos me matarían por decir esto, pero yo les hablo desde la evidencia técnica que tenemos. Y desde la evidencia técnica lo que sucede es que los adolescentes dicen, si él consumió drogas 20 años y las dejó, cualquiera las deja. Y la percepción de riesgo se va para el piso, especialmente cuando los testimonios son planteados como historias de guerra, en donde miren lo malo que yo era y lo loco, y miren lo bien que estoy ahora. Bueno, ha sido de verdad un gusto poder compartir con ustedes estas ideas. Ojalá que sean de su utilidad y que puedan ustedes compartir estos temas con las demás personas. Les recuerdo que esto ha sido financiado con el apoyo de Te Apoyo, que es el app que construimos para aumentar sentido de vida y prevenir problemas de este estilo, e incluso para poder hacerle consultas a profesionales prestigiosos directamente en menos de 24 horas. Así es que los invito también a que puedan descargar e inscribirse en nuestra app. El próximo semestre vienen otros webinares. El próximo semestre tendremos 6 conferencias virtuales. Pueden invitar a todos los padres de familia que ustedes consideren. Nos caben en el aula muchísimos padres. Entonces, en la medida que sumemos más, pues haremos mejores sociedades. Nuestro próximo webinar va a ser sobre el tema de la autoestima y algunos truquillos para poder aumentarla. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz semana.